Lo comentábamos antes con José Manuel, ya ha comentado la época de calor y nuestra piel no solo sufre con el sol, también nos convertimos en víctimas de las picaduras. Hoy hablamos de cómo prevenirlas y también de cómo tratarlas, Isabel. Sí, Silvia, picaduras y mordiscos también, ¿eh? Picaduras porque tendemos a llevar más parte del cuerpo, de la piel al descubierto, y mordeduras porque salimos mucho en esta época a la montaña, y mucho cuidado con esas serpientes, que hoy hablaremos también de cómo actuar, porque hay muchos mitos con eso, ¿eh? Ahora veremos algunos insectos de los más peligrosos, pero nos acompañará también Virginia Barrao. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a centrarnos en Aragón, en los insectos que tenemos aquí. Los hay de muchos tipos, los repasaremos, pero más vale prevenir que curar en muchos casos, y en este caso, ¿qué antimosquitos podemos utilizar? Y sobre todo, ¿para qué personas? Porque depende un poco, no es lo mismo un anciano de 80 años que un niño de 8. Exactamente, nos debemos plantear, a dónde vamos, si vamos a viajar a un país exótico, que esto debemos comentarlo al farmacéutico, ya que ahí también hay otras enfermedades como malaria y el dengue que se transmiten a través de mosquitos. Y luego, por otro lado, como comentábamos, los niños, lo mismo, la piel de niños pequeños, que además se pueden llevar también las manos y chuparse, que la piel a lo mejor de una persona de 80 años, pues que a lo mejor tiene una piel más sensible. Entonces, no solo a veces nos debemos de fijar en qué es el activo que lleva, sino, digamos, los excipientes. Y aquí es donde yo creo que como farmacéuticos pues tenemos una muy buena labor. No sé si a ustedes les pasa, pero yo llego a la farmacia y llega un momento en el que ves tantos botes, tantos antimosquitos y no sabes cuál puede ser el más adecuado, precisamente por aspectos como el que estamos comentando. ¿Cuál es el componente que es realmente efectivo? ¿Cuál tenemos que buscar en la composición? Vale, el más efectivo es el DEET, y cuando vamos a países exóticos tiene que estar concentrado a partir del 40%. Lo que también es importante, que antes lo estábamos comentando con Silvia, es la aplicación, porque justo este activo se lleva muy mal con los factores de protección solar, se anulan mutuamente. Entonces, imagínate, nos vamos a la playa, a la piscina y nos los ponemos a la vez, y no nos va a hacer efecto ni el factor de protección solar ni el antimosquitos. Entonces, justo con este es muy importante, primero, ponerse el factor de protección solar, y cuando llegamos a la camping, a la piscina, ya ahí nos pondremos el antimosquitos. Y aquí el orden es, básico, imprescindible. Hoy hablaremos mucho precisamente de cómo aplicarlo, porque es cierto que con muchos se malgasta y otros no son nada efectivos. Lo iremos descubriendo poco a poco a lo largo de la tarde, pero vamos a descubrir las picaduras más peligrosas, los insectos más peligrosos, el mosquito, que parece que tan solo es pues un poco molesto, y para nada. Atención a los datos: 250 millones de casos cada año se producen de picaduras, según la OMS. Esto provocó el año pasado 627.000 muertes, por supuesto no por la picadura en sí, sino por las enfermedades que puede transmitir, como por ejemplo la malaria. Vamos con otro bastante peligroso también, la mosca tsetse. Transmite la famosa enfermedad del sueño, y además son realmente pequeñitas, castañas y grises. Y es una enfermedad que puede llegar a afectar al sistema nervioso e incluso puede llegar a cambiarnos la personalidad. ¿Cuál es la buena noticia? Que cada vez hay menos. De hecho, atención a los datos, cómo han disminuido de 6.000 casos en 2012 a 510 en la actualidad. Y vámonos con uno último, con la chinche besucona. Pica para chupar la sangre. ¿Y qué es lo que hace luego? Pues defeca, dejándonos en la piel esos parásitos que porta, lo que nos puede llevar unas consecuencias irreversibles. Y atención a los datos: 6 millones de casos al año, según la OMS, 14.000 muertes. Desde luego, estos son insectos muy peligrosos. Aquí tenemos muchos otros, pero ¿cómo actuar en caso, por ejemplo, del mosquito? Pues a ver, lo que debemos hacer en el mosquito, creo que lo que nos encanta es como coger el spray y hacemos así como para matar todo lo que tenemos alrededor. Pues los antimosquitos no funcionan así. Lo que funciona es, va el mosquito, se aposenta en tu piel, y si le gustas, te pica o te muerde. Entonces, hay que ponerse el producto sobre la piel. También estábamos comentando antes que si era verdad o no, que hay gente que dice, es que a mí me pica siempre todo y a mí no me pica nada. Si eso es verdad, si hay una base científica o no, y sí que la hay una base científica, porque es que cuando respiramos hay ciertas personas que segregan una sustancia que es más atrayente a los mosquitos, o sea que, pero claro, siempre se tiene que aposentar. Por eso es importante ponerse el antimosquitos sobre la piel, y también recordar las medidas que son, pues por ejemplo, si vamos a la montaña o hay un sitio donde hay mucho mosquito, ponernos ropa, o sea, pues camiseta de manga larga, los calcetines que sean un poco altos para evitar, sobre todo las zonas de más del ras, donde también están. O sea, sobre todo cubrir claro, la piel. El factor físico también de llevar ropa también nos va a ayudar. Pues de hecho hemos salido a preguntar a los aragoneses si ellos han sufrido muchas picaduras y de qué insectos. Vamos a verlo.
Las picaduras de los mosquitos, de las moscas, son terribles. Una anémona sí que me picó una vez. Medusa, un abejorro de esos gordos. Una vez una avispa, sí. Alguna vez he recibido alguna de abeja, pero vamos, no soy alérgico a eso, ¿eh? Me inflamó el labio, me hizo una herida que la llevé bastante tiempo. La fui a coger porque yo no sabía ni que era medusa siquiera. Me llamó la atención, la fui a coger y sí que me dio... Sí, pues bueno, se me inflamó bastante la mano. En Zaragoza hay muchos mosquitos. Sí, y algunos de estos que vienen de fuera en los aviones, que pican, que rabian. Mosquito que entra en mi casa, mosquito que me pone hasta, bueno... La mosca negra. Una picada que parecía de mosquito, simplemente se empezó a inflamar muchísimo en el tobillo, en el codo y creo que en alguna extremidad más, y muy roja, muy caliente, y me dijeron que era de mosca negra, nunca la había escuchado. Hijo, vaya picotazo que te meten. Pues muchos dolores, se le hinchó todo y fue a urgencias, le pusieron una inyección en la misma picadura y después antibiótico. Vamos mucho a campings y entonces siempre hay que llevar algo para por sí y para después. Ya siempre me pongo mucho repelente. Cosas naturales para combatirlas, ¿no? Las picaduras. Bueno, son picaduras bastante habituales, lo que es cierto que hay otras menos comunes y que por ello nos sorprenden mucho. Por ejemplo, este fin de semana un artista se subía al escenario, la telonera de AC/DC, y de repente algo se posaba sobre su pierna, era un murciélago. ¿Qué hacemos en caso de que nos pique un murciélago? Bueno, que nos pique, no, nos muerda. Virginia. Pues a ver, lo primero que hay que hacer es lavar bien la zona para evitar, digamos, que se lesione o haya una infección. O sea, el lavado es lo más importante y lo que podemos hacer en el momento. Y aplicar frío local. Y luego, desde luego, hay que ir a un centro sanitario, un hospital, porque hay que poner, recordemos que son animales que transmiten la rabia. Y entonces es muy importante que en este momento pues nos pongan la vacuna considerada. Pero vamos, menudo regalo se ha llevado de Sevilla. Un susto, aunque ya se la veía muy tranquila, pero sí que es cierto que acudió inmediatamente al hospital y se puso esa vacuna contra la rabia, que dicen tiene una efectividad de 2 semanas. Sí. Bueno, parece que nos tomamos, claro, nos hace gracia, ¿no? Porque es una anécdota, no deja de ser curioso en un momento dado, pero no podemos tomarnos en serio una picadura. Acabábamos de ver los datos que nos ha dado Isabel, muertes, malaria, ojo con las picaduras. Sí, a ver, hay que tener cuidado porque hay que recordar que es que los mosquitos son vectores de enfermedades y otros animales también, como las garrapatas. O sea, que estamos hablando de no solo de llevarnos la inflamación o la lesión, sino estamos hablando ya de tema de salud. Entonces sí, por eso es importante aplicárselo bien y luego ser conscientes, por ejemplo, también algunas medidas que podemos tomar en nuestras casas. Ahora que va a venir el buen tiempo, pues las zonas donde están los cubitos de los niños, zonas húmedas, todo eso es donde el mosquito aposenta sus huevos. Entonces, lavar todas esas zonas bien y tenerlas, digamos, limpias va a ayudar a que no tengamos una proliferación de mosquitos o de mosca negra. Hay que tomar muy en serio este tipo de cosas. Las picaduras no son broma. Exactamente, no son broma. Y precisamente íbamos a hablar de la mosca negra, ¿no? Pues sí, porque ya han comenzado los tratamientos contra la mosca negra con el objetivo de reducir la presencia de este molesto insecto cuya presencia se ha multiplicado en la ciudad estos últimos años y que puede transmitir, como estábamos comentando, varias enfermedades a los seres humanos. Así es, compañeras, sin duda un clásico de verano, un clásico cuando llega el color. Llegan también las mordeduras, que no picaduras, de esta mosca negra, pero también tenemos que decir que cada vez se mejoramos los tratamientos para combatirlas, como el de esta empresa. Nacho, de Zaragoza, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Decimos que los tratamientos para combatirlas mejoran, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, los tratamientos están muy estudiados, son eficaces y controlan la mosca negra sin ningún tipo de problemas. En esta empresa de la Puebla de Alfimeda, en la provincia de Zaragoza, ¿cómo las elaboráis el tratamiento? Pues lo que hacemos es hacer un estudio previo del río, sabemos la mosca dónde va a crecer, en qué punto se va a desarrollar, qué momento es el más adecuado para tratar y utilizamos el producto adecuado para hacer el control. Es importante saber que hay distintos tipos de mosca, ¿no? Sí, efectivamente, bajo mosca negra hay muchas especies, hay moscas que pican específicamente a los humanos, hay otras que pican a los animales, entonces a veces podemos ver volando moscas que no pican a las personas, aunque es mosca negra, pero sí que están afectando a los animales. Nacho, ¿por qué parece que cada año hay más mordeduras de esta mosca, a pesar de que los tratamientos funcionan tan bien?
Depende un poco de la climatología. Hay años donde hay, pues bueno, crecidas en el río, donde barre los macrófitos, que es donde ella va a criar, y a lo mejor hay menor presencia de mosca. Otros años a lo mejor hay, pues bueno, menos crecidas, hay mayor presencia de mosca también. Mosca hay siempre. Lo que pasa es que yo creo que estamos más concienciados, la conocemos más, sabemos cuándo hay mosca negra, entonces la gente cuando le pica sabe que es una picadura de mosca negra y no la atribuye a otro insecto, como por ejemplo un mosquito. Importante también el impacto económico, ¿no?, que deja en la ganadería. Efectivamente, no solamente es un impacto económico en la salud pública importante porque pica a las personas, sino que en ganado también afecta de una manera directa. Es decir, nos encontramos en casos que cuando la presión es muy alta el ganado no quiere salir a pastar, pues porque tiene molestias y obviamente no quiere salir a la que le pique la mosca. Entonces lo que hacen es que el ganadero tiene que cambiar su dinámica de trabajo, salir a pastar por la noche. Es decir, hay una modificación en los hábitos y unas pérdidas económicas por estrés importantes también. Nacho, dos preguntas para terminar. Si nos pica o muerde la mosca negra, ¿qué tenemos que hacer lo primero? No rascarnos. Si vemos que tenemos una reacción inflamatoria importante, pues bueno, ir al médico, porque él pues bueno, va a tomar la decisión más acertada, entiendo, y pondría un Norbasol, un antihistamínico que hiciese que se redujese la inflamación. Y sobre todo en verano, cuando salimos a pasear, pues bueno, el uso de repelentes es importante en zonas donde sabemos que hay mosca negra, o no andar cerca de riberas, que es donde la mosca se va a refugiar, y va a estar cerca de los ríos o cauces de agua. Este es el principal consejo, ¿no? No salir en horas donde la mosca negra puede actuar. Efectivamente, sería el principal. Nacho, pues muchas gracias por atendernos. Ya lo han escuchado. El consejo del experto: intentar evitar estas horas de sol donde las moscas negras más actúan. Es importante el tema de la mosca negra, pero Virginia, Isabel, hay otros insectos que también hacen de las suyas. Vamos a ir viendo insecto a insecto. La avispa, cuidado con ella, porque es que además tiene el aguijón liso y claro, puede picar en varias ocasiones una misma avispa. Luego veremos esa diferencia con la abeja, pero nos la cuenta la veterinaria Mariona. A diferencia de las abejas, las avispas no dejan el aguijón. Nos pueden picar y además nos puede picar más de una vez y lo hacen para defenderse también. También depende de la persona, porque es que hay personas que tienen reacciones a las picaduras mucho más elevadas que otras personas. Y si alguien tiene esa reacción muy exacerbada, puede tener un shock anafiláctico, que se llama, que es que la persona puede llegar a inflamarse mucho el cuello, la cara y dejar de respirar. Así que también depende de la persona. Y precisamente nos comentabas eso, Virginia, que depende a quién le pique, pero ¿qué hacer en caso de sufrir una de esas reacciones alérgicas de las que nos hablaba Mariona? A ver, si una persona normalmente es alérgica a esto, normalmente lo sabe y suele ya tener, hay una dosis de adrenalina que sabe, pues como cualquier persona que puede sufrir un shock anafiláctico porque tenga una alergia, lo suelen conocer. Pero desde luego hay que tener cuidado, sobre todo en las zonas que nos piquen, porque por ejemplo la zona del cuello, si se inflama, claro, está en la garganta, podemos, o también pues si se mete una avispa en un vaso de agua y se nos puede clavar al aguijón. Entonces hay que mirar cuando bebamos agua, sobre todo si estamos en el campo, las botellas que a veces las dejamos en el césped, qué es lo que estamos bebiendo y fijarnos para evitar esto, el atragantamiento. Y luego, por otro lado, si nos pica, lo que hay que hacer es poner lo mismo, frío local e intentar sacar el aguijón, siempre presionando hacia afuera, lo ideal es con esto y cogiendo con una pinza fina para extraerlo. Y luego, desde luego, pues irlo controlando por si se infecta y entonces ya pues preguntar en la farmacia. Y luego, desde luego, pues no rascarse, que a veces es complicado y lo mejor para evitar que nos pique, o sea, que nos rasquemos, lo mismo, el frío local, porque la piel no puede pensar en dos cosas a la vez, o pica o rasca, o sea, perdón, o hace frío o pica. Entonces el frío local nos alivia el picor y nos hace que no nos pique tanto. Hay sobre este tipo de picaduras muchas leyendas o muchos mitos, el tema del ponerle barro, por ejemplo, ¿eso funciona? Pues lo que no funciona, lo puedo asegurar, son los remedios caseros. Funcionan en la literatura que lo soporta todo, pero luego eso no funciona. Luego encontramos en las farmacias pomadas antihistamínicas que también nos van a ayudar con el picor, pero también es importante saber que estas pomadas son fotosensibilizantes, entonces habrá que protegerlas del sol, porque luego si no nos puede salir una manchita en la zona. Entonces es mejor aplicarlos por la noche y luego proteger bien esa piel del sol. Y luego si como decías tú antes, Silvia, si empieza a ser más exacerbado esa picadura, pues ya acudir al centro médico o a nuestro médico de cabecera. Luego comprobaremos qué formatos son más eficaces, pero vamos a ver qué es lo que pasa con la abeja.
Las abejas pican sobre todo para defender la colmena y cuando pican dejan el aguijón. El aguijón está unido a su sistema digestivo, se arrastra y entonces la abeja muere por eso, porque arrastra todo lo que lleva dentro y muere en la picadura. Sería lo mismo un comportamiento de defensa. Una sola avispa puede picarte porque estás cerca de su nido, las abejas lo mismo, lo que pasa es que las abejas, como tienen jerarquías distintas, no todas te van a picar las que están encargadas de defender la colmena. Claro, en muchas ocasiones confundimos avispas y abejas. ¿También es la misma solución, Virginia, la que tenemos que aplicar? Sí, realmente la solución es la misma por si pinchan con el aguijón o no. Frío, intentaré extraerlo siempre hacia arriba para que no penetre más ese aguijón y no lesione más la piel, y luego controlar esa herida pues para que no se infecte y utilizar pues eso, algún antiséptico también. Y poco más. Y controlarlo, sobre todo controlarlo. Que nosotros a veces en la farmacia, como es la piel, a veces la piel lo vemos como un elemento secundario y hasta que no está muy inflamado no nos llama la atención. Entonces, si ha habido una picadura, ir mirándonos la piel e irlo controlando. Estamos hablando de los remedios cuando ya se ha producido esa picadura, pero ¿cómo evitarla? Porque decimos que hay diferentes formatos. Está el spray, que normalmente yo es el que me he echado toda la vida, tenemos la crema, tenemos incluso parches, hasta pastillas se han llegado a sacar. ¿Son realmente efectivos todos estos tratamientos preventivos o no? A ver, el más efectivo es el que hemos comentado antes, que son las lociones o las cremas que llevan estos componentes, que son además los que están testados científicamente y son los que la OMS nos recomienda, que son el DEET, es uno de ellos, el IR3535 el otro, y luego hay otros también como pueden ser la citronela, pero siempre aplicados sobre la piel. Todo lo que son luego estas medidas tipo parches, pulseras, todo eso, el sitio donde actúa es que es muy pequeño, entonces no nos va a cubrir toda nuestra extensión. Lo que sí que es muy cómodo, y lo digo para deportistas, es que han sacado un formato que es en toallitas. Entonces, en vez de tenerte que llevar el spray, que a lo mejor te pesa más, hay un formato que lleva el mismo activo, que es el DEET, en formato toallitas, y te lo puedes poner pues en la bolsa de deporte o llevarlo en el propio pantalón y se extiende directamente sobre la piel. Buenos métodos preventivos para estas picaduras, pero vámonos con otra que no es tan fácil a priori de prevenir, y son las picaduras de medusas. El mismo mecanismo que las abejas o las avispas, pero a nivel súper pequeño, microscópico. Es decir, todas las células que tiene una medusa en su tentáculo, si son urticantes, es decir, que son esas células que nos pueden picar, todas ellas, cuando entren en contacto con nosotros, nos van a picar. O sea que imagínate miles y millones de células picándonos a la vez a nivel muy pequeñito. Entonces hay 4.000 especies, entonces hay algunas más peligrosas que otras. La carabela portuguesa, por ejemplo, que es muy conocida, esa tiene una peligrosidad muy alta, pero también depende de la persona. Las personas que tienen más sensibilidad a picaduras tienen también reacciones alérgicas mucho más graves. Y si hay una solución mundialmente conocida, es la de hacer pis sobre esa picadura de medusa. ¿Esto sí o esto no? Eso rotundamente no hace falta quitarse el bañador en la playa para aliviar una picadura de medusa. Lo que hay que hacer realmente es evitar que esas glándulas que tienen con esa sustancia que hace que pique, que es con mucho prurito, quitarlo. Y la manera de quitarlo es con agua salada o con un suero salino, porque va a hacer que esa ventosa se desprenda correctamente de nuestra piel. El agua dulce hace que haya mayor inyección sobre la piel, o sea, no coger un botetín de agua, sino aplicar el propio agua de mar para ayudar a quitar esas ventosas que se han adherido a la piel. Y luego, sobre todo, yo a veces, no sé si os pasa a vosotros cuando vais a la playa, que hay una medusa y hay niños jugando alrededor y no se dan cuenta que viene una ola y se te pegan los tentáculos, o sea que aunque nunca podemos saber si están vivas o muertas, bueno, yo nunca lo he visto, pero hay que tener cuidado hay que avisar al socorrista para que quiten esa medusa de ahí y nunca jugar con ellas. No sé si os ha ocurrido en alguna ocasión, pero es cierto que muchas veces las personas aprendemos ensayo-error. ¿Os ha tocado que os aparezca alguien en la farmacia con un salchucho importante que se han hecho pues porque han hecho cosas que no debían hacer con una picadura? Sí, nos ha pasado alguna vez que la gente se dedica a mirar Doctor Google, y como los remedios caseros que podemos tener en Doctor Google son variopintos y a veces contra más raros son, más nos gustan, pues sí, y ha habido gente pues que ha tenido hasta infecciones de tener que mandar antibiótico por vía oral por la infección que han podido llegar a tener en la piel.
Bueno, pues de los insectos vamos a subir un grado en las picaduras. Vamos a hablar de serpientes, porque con la llegada del buen tiempo salimos más al campo y podemos encontrarnos con alguna. Estos reptiles comienzan a dejarse ver en sus hábitats naturales por estas fechas. Vamos a saludar ahora mismo a un herpetólogo. Él se llama Cristian Bruna. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cristian, ¿cuáles son las serpientes que nos podemos encontrar en Aragón? ¿Cuáles son las más habituales? Bueno, en general las más habituales son la culebra bastarda, que es la especie más grande, que levanta un poco la cabeza, la parte anterior del cuerpo y se asemeja a las cobras. Sin embargo, pese a su gran tamaño y que es un animal muy abundante, no es un animal peligroso, aunque sí que tiene toxicidad en el veneno que posee y que puede inyectar gracias a los colmillos de posición retrasada, y normalmente por eso no hay problema. Me gustaría dejar claro, ya que solo hay 3 minutos, qué es lo que nunca hay que hacer en caso de una mordedura, que es lo que la gente habitualmente hace, más que entrar ya en qué hacer, que no va a dar tiempo. Sí, Cristian, porque en esto también hay muchos mitos, ¿no? Nos confunden a veces las películas sobre cómo actuar, sobre chupar el veneno. Cuéntanos, eso nunca jamás, ¿no? Efectivamente, nos vamos a centrar en eso y ya tocaremos qué hacer. Lo primero es nunca jamás ponerse nervioso. Puede parecer fácil decir, pero es fundamental. No es el primer paso, es el primer paso y el que tiene que mantenerse durante todo el proceso, al menos hasta que se llega al hospital y bueno, posteriormente también, ¿no? Ya que los nervios desestructuran todo. Todo está en la mente y si uno no está relajado va a hacer que uno tome decisiones o crea que las toma y las toman sus nervios. Cuando ocurre eso es más probable todavía ponerse histérico, ¿de acuerdo? Entrar en pánico debido a no controlar el miedo. Por lo tanto, lo primero, no recurrir a lo que sale en las películas y hoy en día en Internet, como todo el mundo puede colgar cualquier cosa, lo pasa en España e incluso en Aragón, pues se puede ver gente que manipula víboras por la cola, con lo cual les va a hacer bastante más daño y además lo hacen sin tener ninguna necesidad de hacerlo o sin utilizar los medios. Por lo tanto, todo esto cuando sale públicamente induce a error y es un peligro tener esos comportamientos y publicarlos, ¿vale? Por lo tanto, no se debe hacer cortes, nunca jamás, y menos en la península. Vamos a hablar de lo que ocurre en la península ibérica y en la mayor parte de Europa. Nunca se deben hacer cortes, nunca se debe succionar, chupar la sangre con el veneno y mucho menos hacer un torniquete, porque el torniquete, tal cual o como la gente lo entiende, no es ya un vendaje compresivo, sino intentar cortar el riego sanguíneo. Y eso tiene un problema muy grave y es que haya una gangrena y posteriormente haya que amputar el miembro, dado que habitualmente esto ocurre, las mordeduras, en las piernas, en los pies, en las manos o en los brazos, porque habitualmente se va a matar al animal o a cogerlo para habitualmente molestarlo o matarlo. Cristian. Esas son las zonas típicas, las extremidades. Más cosas que no hay que hacer. No hay que beber alcohol, no hay que tomar bebidas que sean estimulantes, no hay que mover la zona mordida, hay que inmovilizarla siempre por debajo del corazón, no hay que correr. Si uno está solo, debe ir lo más rápido posible, pero sin acelerarse. El mayor aceleramiento se produce en la mente y de ahí pasa a todo el organismo. Nunca hay que tomar aspirinas ni medicamentos no esteroideos, los AINES, ¿de acuerdo? No dejar puestos anillos o pulseras, porque harán perder el dedo o incluso la mano, ¿vale? Por la inflamación y la gangrena posterior. Nunca intentar matar la serpiente, no es necesario. Un médico va a buscar siempre un grado de envenenamiento y no necesita la serpiente. Aquí en España no es necesario. Están protegidas, además, y por supuesto no estará al sol. Dime. Muchísimas gracias por los consejos. Vamos a tomar nota de todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nos vamos a quedar con estos consejos. Virginia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos aclarado un poquito el mapa de las antipicaduras. Muchísimas gracias también, Isabel. Gracias, sobre todo. Nos vemos un ratito con un tema un poco más agradable. Con ese mensaje claro de que cuando vamos a la farmacia preguntemos, ¿no? Y que ustedes nos aconsejan ya que sí y que no utilizar. Sí, exactamente. Además tenemos la suerte que tenemos siempre una farmacia cerca de nuestro hogar, de nuestras casas y somos un punto sanitario muy importante.